Hola, buenos días, bienvenidos una vez más en Trade Talks y hoy nos vamos a hacer la pregunta del millón de la inversión. ¿Es realmente posible hacerse millonario invirtiendo en el mercado de valores? ¿Y bajo qué circunstancias es posible? Evidentemente esta pregunta es muy relativa, ya que dependiendo de nuestro estilo de invertir, en qué productos financieros invertimos, ya sean criptomonedas, acciones, forex, futuros, CFDs, etcétera, commodities. También depende mucho del estilo de inversión, es decir, si eres un day trader, un swing trader, si inviertes a largo plazo, entre muchos otros factores. Por lo tanto, yo esta pregunta he ido al grano y me he basado en hacer la pregunta a si cualquier persona sin conocimiento previo del mundo de la inversión puede llegar a ser millonario en bolsa y en cuánto tiempo puedes llegar a serlo. Con esta pregunta en la cabeza, he decidido centrarme en un producto financiero, el SP500, que es un índice bursátil que agrupa las 500 empresas de Estados Unidos, las 500 empresas más potentes de Estados Unidos. Y he escogido este índice porque una amplia investigación ha demostrado que obtener mejor rendimiento que este índice durante un periodo prolongado es muy difícil. Por otro lado, también tenemos que decir que la rentabilidad pasada no es indicativa de los resultados futuros. ¿Qué quiero decir con eso? Que aunque el SP500 durante X años ha tenido una rentabilidad anual de X, que luego hablaremos de esto, no nos quiere decir que en el futuro tenga que tener esta rentabilidad. Puede ser mucho peor o mucho mejor, quién sabe. Y por último, vamos a hablar de que para llegar al millón en bolsa no tendremos en cuenta los impuestos que nosotros tenemos que pagar. ¿Vale? Es decir, será un millón bruto. Por lo tanto, vamos directo al grano. El SP500, como podéis ver, este es su gráfico, su cotización. Actualmente está en este punto. Y como podéis ver, desde que se creó mucho antes del 1983, pero como podéis ver, tiene una tendencia alcista. Estas dos bajadas de aquí son las crisis pasadas que tuvimos, la del 2000 con las .com y 2007 con la burbuja inmobiliaria. Y como podéis ver, aunque fueran bajadas fuertes, su tendencia siempre sigue siendo alcista. Esto nos ha demostrado que en los últimos 70 años la tasa compuesta del crecimiento del SP500 es del 7,56%, después de ajustar la inflación y reinvertir los dividendos. Básicamente esto significa que en los últimos 70 años podría sustituir todas las burbujas, desplomes y movimientos de inflación por un crecimiento constante del 7,56% al año y llegar al punto exacto en el que estamos hoy. Por lo tanto, como podéis ver, aunque hubiéramos invertido en 1955 y hubiera bajadas, igualmente habríamos estado positivo, aunque haya habido crisis. Por lo tanto, vamos al grano. Yo he decidido poner diferentes opciones, ¿vale? Y como podéis ver, esta es la cantidad que inviertes al inicio, la cantidad que inviertes anualmente y el tiempo que tardas en obtener el millón de dólares sin pagar impuestos, es decir, un millón bruto. Pero sí que está descontado la inflación. Por lo tanto, como podéis ver, la primera es que si invirtiéramos 1.000 dólares, perdón, sin invertir nada más, tardaríamos 95 años en obtener un millón. Si invirtiéramos 10.000 dólares ahora, en 64 años obtendríamos un millón. Y así sucesivamente. Como podéis ver, para llegar a un millón en 10 años se necesita una cantidad muy importante de inversión, por lo tanto, cuanto más tengas, menos tiempo tardarás en obtener ese millón de dólares, evidentemente. Pero estas son interesantes porque imagínate que
una persona no tiene mucho dinero ahorrado, pero ahora empieza a tener un salario muy interesante y, por ejemplo, um, cada mes invierte 1.000 euros, 1.000 dólares. Esto haría que en 27 años llegásemos al 1 millón de dólares, invirtiendo más o menos unos 300.000 y en beneficio serían 700.000 antes de impuestos. Otra interesante es que invirtiendo 10.000 dólares de inversión inicial y 3.000 al año, que 3.000 al año serían unos 200 y pico dólares al mes, obtendríamos el 1 millón de dólares brutos en 41 años. Y finalmente, como podéis ver, invirtiendo 100.000 dólares de inversión inicial y 1.000 dólares cada mes, en 20 años llegaríamos al 1 millón de dólares brutos. Por lo tanto, evidentemente, esto es una cuestión de cuánto dinero tienes. Cuanto más tienes, menos tiempo tardarás en obtener el millón. Y nada más, chicos. Evidentemente, lo que os he dicho antes, este 7,56% de tasa compuesta en 70 años es la media de estos 70 años y no tiene por qué pasar esto en el futuro, porque el futuro es incierto, nadie sabe qué pasará. Y lo que sí que creo es una teoría basada en mi opinión personal, y es que evidentemente el SP500 agrupa las 500 empresas más importantes. Por lo tanto, si hay una empresa que ahora está en estas 500 y pierde valor, entrará otra más potente o igual. Por lo tanto, al final no sé si siempre será alcista el SP500, pero podría ser, ya que en los últimos 70 años siempre lo ha sido. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.